El foco de atención en Estados Unidos se centrará este martes 6 de noviembre en las elecciones para elegir a los miembros del Congreso. La presidencia no está en disputa, sin embargo, son unas elecciones en las que Donald Trump se juega muchísimo para lo que resta de su periodo. Víctor Hugo Murillo es el editor de la sección de Mundo y me acompaña para explicar por qué son tan importantes estas elecciones. Don Víctor, para empezar, me gustaría que nos contara cuáles son los cargos que se eligen. Sí, básicamente, y que lo que son los que más nos importan a nosotros son las dos cámaras del Congreso. La Cámara de Representantes, que está compuesta por 435 miembros, se elige completamente. Y esta Cámara se renueva cada 2 años, es decir, los representantes son elegidos por periodos de 2 años. El Senado, que es la otra Cámara del Congreso norteamericano, se renueva por tercios. Esta vez corresponde elegir en 35 puestos, de los cuales estos puestos se eligen por periodos de 6 años. Entonces el Senado se va renovando por tercios cada 6 años. Y luego hay otra elección que para nosotros tal vez es menos importante, que es la de gobernadores. Hay 39 gobernaciones en disputa. ¿Por qué son importantes estas elecciones para Donald Trump? Para Donald Trump son muy importantes porque actualmente el Partido Republicano, que es el partido de Donald Trump, tiene dominio en las 2 cámaras del Congreso. Y esto es vital para los planes de un presidente para poder impulsar mejor, con más facilidad, sus proyectos de ley. Si el presidente pierde al menos el control de una cámara, eso va a implicar que se verá obligado a negociaciones más fuertes, más azarosas, para poder llevar a cabo sus proyectos. Y a veces incluso resulta que alguno de ellos definitivamente no logra pasar por la oposición. ¿Y hay posibilidades de una derrota para el presidente? Sí hay posibilidades de una derrota según las encuestas de intención de voto, sobre todo en la Cámara de Representantes. Allí sí se estima que los demócratas, que son la oposición, podrían retomar esta Cámara que perdieron en el 2014. No así en el Senado, donde se ve muy difícil que el Partido Republicano del presidente pierda ese control. Entonces, en este hipotético escenario podríamos tener el Senado dominado por el Partido Republicano del presidente y la Cámara de Representantes dominada por la oposición demócrata. Y ahí viene entonces lo que le explicaba, este juego de negociaciones que muchas veces es bien difícil. ¿Cuáles han sido los temas más dominantes de esta campaña? Bueno, sobre todo el tema de migración ha sido uno de los más fuertes y aquí nosotros lo hemos podido percibir. Máxime desde el momento en que parte el 13 de octubre una caravana de migrantes hondureños hacia Estados Unidos y a la hora que ahora se le han agregado salvadoreños, incluso nicaragüenses, y son por lo menos 7,000 o más. Entonces el tema migratorio ha tomado una gran preponderancia en la campaña porque el presidente lo está explotando, incluso explotando el miedo a la migración, hablando incluso de detener en la frontera hasta por la fuerza a los migrantes. Ese es un tema. El otro es la economía, que sin embargo es un tema, digamos, que puede ser favorable al presidente porque en estos momentos la salud de la economía de los Estados Unidos es muy buena. El último dato de, por ejemplo, de desempleo dado a conocer hoy, indica que esa cifra de desempleo está en un 3,7%. Es una cifra que se la desearía cualquier país europeo, incluso Alemania, que es la que tiene la cifra de desempleo más baja de toda la Unión Europea. Y además la economía, el punto tal vez débil de la economía en estos momentos de Estados Unidos es el fuerte déficit fiscal. Ahora, se da la paradoja, sin embargo, de que al estar la economía sana, puede ser que el mismo electorado no se preocupe por ella. Y esto puede hacer a la hora de la verdad es un punto negativo, aunque parezca una paradoja, para las aspiraciones, para los intereses del Partido Republicano. Para terminar, me gustaría mencionar un dato curioso y es que nos cuente por qué las elecciones son un martes. Sí, el sistema político estadounidense tiene algunas particularidades y algunas de ellas muy arraigadas en la tradición. Mire, cuando Estados Unidos decide en 1845, por medio de una ley, establecer que las elecciones fueran un martes y que fueran en noviembre. ¿Por qué?
Resulta que era para poder quedar bien con Dios y con el César, por así decirlo. Le explico. Para poder los electores cumplir con los deberes religiosos, ir al culto, ya fuera el sábado o el domingo, viajar el lunes a caballo o en caravana hacia la capital del condado, votar el martes y luego regresar a sus hogares. Era un viaje que llevaba mucha distancia y mucho tiempo por las condiciones de la infraestructura de la época. ¿Y por qué en noviembre? En noviembre porque ya había terminado el periodo de recolección de cosechas. Entonces, esa es una particularidad. Hay otra que le puedo contar. En Estados Unidos, la Cámara, el Senado se le llama también Cámara Alta y a la Cámara de Representantes se le llama también Cámara Baja. Es un nombre totalmente informal, en la Constitución política no aparece. ¿Y por qué se le llama así? Bueno, resulta que en la década de los años 1780, cuando Nueva York era capital de Estados Unidos, el Congreso se reunía en un edificio de 2 plantas, de 2 niveles. El Senado sesionaba arriba y la Cámara de Representantes abajo. Y de allí, pues a alguien se le ocurrió, bueno, hay la Cámara Alta y la Cámara Baja. Vea usted el peso de la tradición. Muchas gracias, don Víctor. Sobre este tema y sobre la importancia de las elecciones en Estados Unidos, que serán el próximo martes, puede informarse en nacion.com y también en nuestra edición impresa. Muchas gracias.